José Canale es uno de los referentes del NOS aquí en Balcarce, acompañado por Marcelo Sarlenga, del mismo partido en Mar del Plata, y lógicamente están planteando una serie de cuestiones que tienen que ver con ejes puestos en una serie de valores. En los últimos días tomábamos conocimiento que aquí en Balcarce la municipalidad, a través del hospital, ha adherido a una legislación provincial que tiene que ver con la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo. ¿Cuál es la postura, José, que tienen ustedes sobre esta cuestión? Buen día, Felipe. Bueno, ante todo, mínimamente, el NOS es un partido que dirige Juan José Gómez Centurión, que está en el proceso de trámite y armado para las próximas elecciones del 2021. Eso como primer medida, como para aclarar un poco. Yo soy de algún modo el referente hoy en Balcarce y espero que se vaya sumando gente, por supuesto, sin ningún ánimo de protagonismo. Marcelo es de Mar del Plata. Y mira, lo importante es, el NOS está trabajando en una serie de cuestiones que hacen a los valores básicos que no se pueden negociar, más allá de las cuestiones de economía, de política exterior y todas anexas, pero hay ciertas cosas que no se pueden negociar, entre ellas el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Está bueno aclarar que acá no hay ninguna ley ni provincial ni nacional con el aborto. Acá lo que hay es un protocolo que pasó por arriba de la Constitución, pasó por arriba de los tratados internacionales, pasó por arriba del Código Civil y pasó por arriba del Código Penal. No es raro en la Argentina que se violen todas esas cosas, porque la Argentina tiene una alta tradición en violación serial desde los gobiernos a todas las legislaciones. Es decir, tenés municipios que violan las leyes provinciales, tenés provincias que violan las leyes nacionales y tenés la nación que viola la propia Constitución. Eso se puede ver claramente. Esto surge, discúlpame, horas después, en el año 2018, a nivel nacional, de que el Senado rechaza lo que era la aprobación para realizar el aborto, ¿es así? Exactamente, el Senado rechaza y el 8 de agosto, el 9 de agosto Macri firma el protocolo de interrupción legal del embarazo. Aclaro dos cosas, esa palabra, esa frase, lo único que tiene de cierto es el embarazo. No hay ni interrupción, porque interrupción es un proceso que puede reiniciar, no es legal, porque el otro tema que Marcelo o Walter se pueden expedir más legalmente, pero digamos, el caso que ellos aducen, que es el caso FAL, es un caso que no es aplicable universalmente porque la Corte no dicta leyes en la Argentina, no es como la Corte Suprema de los Estados Unidos, y por más que fuera legal esto, digamos, es un tema superior a la ley, que es un derecho natural primero, es decir, a ver, no podemos legalizar la violación, no podemos legalizar el robo, no podemos legalizar la amputación, es decir, si yo voy a un hospital y quiero matar a mi bebé, también tengo derecho de ir y cortarme un brazo porque me quiero parecer al Capitán Garfio. A ver, ningún médico me va a cortar un brazo si yo no tengo por qué amputarme. Entonces, la cuestión es de sentido común ya. Y el tema es que están instalando cosas que no son de sentido común. Y la realidad es que yo como familia de médicos, yo tengo 3 médicos en la familia, realmente veo como una aberración que los médicos salgan a decir que no pueden negarse a, sí, se pueden negar a, y deben negarse a, por el juramento hipocrático, que a pesar de que se modificó aviesamente en el 2017 a nivel mundial, pero sigue vigente éticamente, y tampoco sí se pueden negar porque, digamos, es un asesinato, es decir, si no, entramos en una cuestión de discriminación cronológica. Hay crímenes buenos y hay crímenes malos. El deseo de la madre, ¿por qué tiene que ser más fuerte que el deseo del hijo? Es decir, supónganse, los Jorlander, cuando desearon matar a los padres, estaban obrando bien porque era el deseo de ellos matarlos. Es decir, no se puede tratar el derecho penal como un chiste. Y la verdad que la humanidad entera ha entrado en un proceso de disolución. Creo que la Argentina está yendo cuando otros países vuelven, como por ejemplo Estados Unidos, que ya cerraron 600 clínicas de aborto. Y bueno, ahí hay otro tema que es el negocio del aborto, ¿no? Pero bueno, eso brevemente. Entonces, volviendo al tema del NOS, el NOS se aboca como uno de los ejes principales a ese, otro de los ejes principales es la educación sin ideología de género, para lo cual se está trabajando en un tema que es un pin parental, que no es un pin de estos como el que tengo yo acá, no es una cosita que te pegas en el pecho, sino que
es una herramienta legal para que los padres puedan evitar el adoctrinamiento de sus hijos, porque la educación no tiene nada que ver con el adoctrinamiento. Y después, por supuesto, hay temas que hacen a cuestiones materiales que el NOS irá trabajando con el tiempo, pero eso es un poco la introducción. Las cuestiones legales inherentes al protocolo, yo creo que hay dos abogados, y yo no soy sanatero, lo que dije fue de estudioso, pero creo que hay mucho más precisión que Marcelo puede ampliar respecto de lo contundente que es la ilegalidad de la ILE, la ilegalidad de la ILE y la falacia del caso FAL. Marcelo, yendo puntualmente a lo legal, a lo que planteaba José, desde el NOS esta cuestión ha sido presentada ante la justicia porque, bueno, claramente habla de una ilegalidad en todo este tema. Sí, el NOS en realidad ha recogido muchos grupos, porque surge un poco por la inquietud de muchos grupos pro vida, defensores de la vida que no se encontraban representados en los partidos tradicionales, ya que tanto el partido actualmente en el gobierno como el que lo precedió fueron partidarios de la introducción de esta ILE, que como bien señaló José, lo único que tiene de cierta es la palabra embarazo, ya que es a todas luces ilegal e inconstitucional. Quiero hacer hincapié en esto porque he observado mucha confusión en la gente y hay muchos que siguen sosteniendo, porque lo recogen de los protocolos, tal como están redactados, que el aborto es un derecho en Argentina. En realidad el aborto sigue siendo un crimen, es un delito que está penado en el Código Penal, está tipificado desde el año 1921, que es la época en que entró en vigencia este código y no ha sido modificado, en esencia ha habido un par de modificaciones de detalle, y solo en situaciones excepcionales lo que se admite es una causa de no punibilidad, que es algo muy distinto. Es decir, se admite que en determinadas circunstancias, como las que se alude en el artículo 86, no se sancione penalmente a la persona que incurre bajo esas circunstancias excepcionalísimas. Pero de ninguna manera esto significa que sea un derecho. Tan es así que si alguien fuera de esos protagonistas colaborara, podría ser penado también por la ley. De modo tal que el ILE es abiertamente ilegal, porque en el Código Civil que fue sancionado relativamente en fecha reciente, el artículo 16, establece que la vida comienza a partir de la concepción, recogiendo una viejísima tradición del Código de Vélez-Sarsfield. Es inconstitucional porque Argentina adhirió a través del artículo 75, inciso 22, a los convenios internacionales, y cuando se aprueba el Convenio Internacional de los Derechos del Niño, nuestro país hace una declaración expresa donde dice que la vida comienza desde la concepción y por lo tanto desde ese momento está tutelada. Ahora bien, ¿por qué este apuro? Porque fue la resolución 1 del actual ministro, la de este protocolo, que por otra parte usurpa al legislador porque realmente abunda en muchísimos detalles que exceden totalmente un protocolo destinado a una práctica médica. No seamos ingenuos, cuando ha habido alrededor de 30 muertes maternas por abortos frente a 30.000 muertes por otras causas como puede ser cardiovasculares o cáncer, o 500 mujeres que murieron de hambre, así de hambre, y 500 suicidios. Decir que es un tema de política sanitaria urgente el del aborto es realmente una mentira directamente. Ahora, entonces, ¿cuál es esta urgencia? La urgencia viene porque, y lo digo sintéticamente para no explayarme demasiado, hay una inmensa industria del aborto, una inmensa industria de la muerte, que lucra con el asesinato de las personas por nacer. Para no abundar y no utilizar demasiado tiempo, remito al oyente a la película Unplanned, que fue difundida en Estados Unidos con mucho éxito de taquilla y acá lamentablemente no estuvo en el circuito comercial, pero se puede encontrar, por ejemplo, en las redes. Ahí está explicado en detalle, por alguien que participó de esta industria de la muerte en Estados Unidos, cuál es la finalidad real y que está oculta bajo la mentira de decir que en realidad lo que les preocupa es la salud reproductiva y la mujer y demás. Bien. José, de acuerdo a lo que dice este protocolo, establece que se podría abortar en aquellos casos de abuso, violación o enfermedad que pone en peligro la vida de la persona. Ante esto que establece el protocolo, ¿cómo entienden ustedes que se debería actuar? Porque bueno, están planteando que es algo inconstitucional. Sí, volvemos a lo mismo.
el orden de prelación legal, tengo a dos abogados para que me corrijan, es la Constitución en lo que es el derecho positivo, ¿no? El derecho humano, el derecho que hacen los hombres, por arriba de todo. Ese primer ordenamiento legal es taxativo, es decir, que no está permitido el aborto, como no está permitido ningún tipo de filicidio. El aborto, que es un filicidio, así como se habla de femicidio, es un filicidio, es matar un hijo. Entonces no está permitido. Que hay situaciones límites, hay situaciones límites. Ahora yo pregunto, hay situaciones límites en millones de cosas, en la defensa propia, en un montón de cosas. El tema es, a ver, si vamos a abrir las puertas a que toda situación límite se dirima o se solucione con la muerte, bueno, el tema del hambre se puede solucionar también con la muerte. Matamos a todos los hambrientos y, bueno, se cancela el problema del hambre. El problema de los temas raciales, Hitler, ¿qué hizo? Es decir, dirimió el problema de matando a los judíos. Los turcos dirimieron el problema de la ocupación del territorio por los armenios matando a los armenios. Es decir, el tema es, hay cosas que no se pueden hacer. Y eso es superior a la ley, digamos. Eso es un derecho natural emergente de la condición humana. Es decir, no está bien matar. Entonces, ese es un poco el tema. Y en el derecho positivo, es claramente están haciendo un desorden, están haciendo una violación de la Constitución, del Código Penal, del Código Civil y de las leyes, de todas las leyes. Y entonces es gracioso porque usan el término interrupción legal y no tiene nada de legal. Nada de legal, es ilegal. Es decir, tal vez el nombre ILE es gracioso porque es ilegal. Marcelo. Ratificar lo que dijo José y señalar solamente una cuestión, porque en el código es cierto que está previsto uno de los casos que es el que vos has señalado, pero el inciso del artículo 86, el primero dice, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. De acuerdo con los obstetras que nos asesoran y que están actualizados en todas las prácticas médicas, realmente hoy prácticamente se reduce a cero la existencia de un peligro en la medida en que haya una asistencia sanitaria oportuna y que sea suficientemente idónea. Y para eso lo que se necesita naturalmente es que el Estado destine los inmensos recursos que tiene, no a fomentar el aborto, que con misoprostol cuesta $424 y con prácticas quirúrgicas 724, sino que todos esos inmensos recursos, que además están muy mal repartidos, se destinen a tener un orden sanitario de excelencia para que justamente toda madre, toda persona que esté embarazada pueda tener la asistencia adecuada y que no se genere estos riesgos. Y es posible hacerlo así. Y en aquella persona que ha sufrido un abuso, una violación, Marcelo, ¿cómo se actuaría? Nosotros en el partido y en los grupos pro vida, curiosamente, frente a algunos ataques que nos hacen porque dicen que como somos varones no podemos opinar, tenemos más de una persona, recuerdo en este momento como una líder especial, para no abundar, a Karina Echepare, que es fruto de una violación. Es decir, y ella cuando expuso en el Congreso les dijo a las que estaban a favor del aborto en este caso, dice, según ustedes mi vida no vale ser vivida, o sea, yo tendría que estar muerta. Algunas han llegado al extremo de responderle que sí, lo que es terrible, ¿no? Bien. Walter, bueno, por lo que se ha expuesto aquí, indudablemente hay posturas muy diferenciadas, una grieta, como lo hemos planteado en algún momento. ¿Qué solución integral consideras que se puede aplicar a todo este tema? Bien, en principio, considerar que la sociedad argentina no vive una grieta. La realidad es que nos imponen una grieta que es funcional al sistema político actual. Y que no es solamente que sucede en Argentina, sino que sucede en gran parte del mundo. Por lo cual, esto tiene una génesis global y es premeditado y tiene una proyección y un plan. Y que no va solamente de la mano del aborto. Acá en el medio tenemos cuestiones ecologistas, tenemos cuestiones indigenistas, tenemos cuestiones de género. Y cuando uno, veganismo, cuando uno empieza a tocar determinadas cosas, todas tienen un eje central, un núcleo central que es geopolítico, que es disminuir, es decir, generar un control demográfico sobre la población mundial, principalmente sobre los países en vías de desarrollo o subdesarrollados.
Y que por supuesto no lo hacen los gobiernos son solamente títeres de esto. Y en esto sí son responsables este gobierno, el anterior y el anterior. Hay poder por encima del poder que son los que digitan estas cuestiones. Y cuando plantean la legalidad realmente es una cuestión que hasta causa escozor. También existió la ley de control racial en 1935 en la Alemania de Hitler, con lo cual el comandante Goes del centro de Auschwitz, donde pasaron más de 1 millón de judíos, tranquilamente se hubiera podido amparar en estoy cumpliendo la ley. Entonces de repente leemos en el diario, estoy obligado a respetar la ley y a garantizar su cumplimiento. No, hay algo en el medio que se llama objeción de conciencia y que también puede ser institucional esa objeción de conciencia. Y que en el caso de que esté obligado a cumplir la ley, esa ley que va contra natura, que va contra la naturaleza y que se asemeja a cualquier genocidio de los que hemos vivido en el siglo XX y que es peor porque se hace detrás de la cortina, porque no se lo ve, por eso atrapan un mural en una maternidad de una madre gestando, está la factibilidad de la renuncia, de decir, bueno, yo no puedo estar a cargo de esto. Sin embargo, ahí tenemos dos cuestiones. O realmente forma parte de un 2% de la población que estudiada está, que no tiene ningún problema en matar a otro ser humano, o lo hace simplemente por una cuestión de sostener su salario. Cualquiera de las dos cosas es aberrante. Pero no lo englobemos esto como una grieta. La realidad es que todo ser humano lo que pretende, sea del color político que sea, por eso no quiero mezclar tanto acá los partidos, ¿qué pretende? Vivir sanamente, dignamente, tener una familia, progresar, proyectarse, y la única manera humana de proyectarse en el tiempo es a través de los hijos. Y lo que lleva todo este proceso, que coincidencia aparece desde hace muy poco tiempo a esta parte, indudablemente tiene un porqué. ¿Por qué el gobierno anterior acepta un crédito de $200 millones para promocionar políticas como esta y no aceptó del mismo banco un crédito de $130 millones para mejorar caminos rurales, conectividad, servicios públicos a las familias que viven en el interior del país? Es decir, hay un porqué detrás. Cuando los argentinos nos empecemos a dar cuenta de que los que nos gobiernan y los partidos por los cuales votamos a la vuelta de la esquina se dan la mano y toman un café juntos para resolver este tipo de cosas, realmente la grieta deja de existir, porque los objetivos que tenemos como seres humanos son muy sencillos. Podrá haber diferencias en cómo conseguirlos, pero todos queremos vivir bien, todos queremos comer bien, todos no nos tienen que imponer por dar un ejemplo, una tarjeta para decir podés consumir esta cerveza y esta no. No, tenés que tener la libertad de comprarte la que vos quieras. Dame el trabajo, conseguime el trabajo, garantizame una vida digna y no seguir cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional o con distintos organismos internacionales, y vas a ver cómo el tren empieza a andar solo, a grandes rasgos, ¿no? Sí, sí. José, no sé si para cerrar querés agregar algo más de esto todo que se habló aquí. Sí, mira, la mención que hace Walter al genocidio es muy importante. Hay un caso muy famoso que es el caso Eichmann. En Argentina vivía Adolf Eichmann, que justamente era el que manejaba los trenes para embarcar a los judíos a los campos de concentración. En el juicio, digamos, de una forma muy controvertida, el Mossad, en su momento, en el año 60 y algo creo que fue, o 50 y pico, lo secuestra a Eichmann de la Argentina y se lo llevan a Israel y lo juzgan y lo ahorcan. En ese juicio hay una asistente, que es una persona que se llama Hannah Arendt, una filósofa judía, que da una opinión que revoloteó mucho a la colectividad judía. Porque, ¿qué dice ella? Dice que en realidad Eichmann cumplía órdenes. Es decir, Eichmann, ¿en qué se amparó? Él decía que él no había matado a ningún judío, que él lo único que hacía era cargar los trenes. Él obedecía órdenes. Era un burócrata. Entonces, ¿a qué voy? Sin que estos sean paralelismos absolutamente simétricos, hay cuestiones que son superiores inclusive a las leyes positivas. Es decir, nadie está obligado a obedecer órdenes que violen derechos que son superiores. Es decir, si a mí me obligan a que mi chico vaya a
vamos a hablar a clases de educación sexual con ideología de género, donde le van a enseñar que no es importante lo biológico, sino su autopercepción, yo me voy a negar. En Inglaterra, hace cosa de 20 días o un mes, en Birmingham, una comunidad de padres decidió no mandar ningún chico al colegio hasta que no levantaran la educación sexual integral, porque consideraban que se estaban adoctrinando a sus chicos, hasta que la sacaron. Entonces, ya está pasando en Buenos Aires que hay comunidades de padres que están llevando al homeschooling, a la educación en las casas, porque no quieren someter a sus chicos. Entonces, volviendo al tema, estamos en un peligro todas las sociedades, y no solamente la Argentina, ante poderes que, como dice Walter, son minorías. Es decir, si uno hace un análisis de esto, a nosotros nos pasó juntando firmas en contra de la ley del aborto. En los barrios pobres el 80% estaba en contra, en los barrios de clase media alta un 50-60%, con lo cual, cuando dicen que los pobres son los que abortan, no. Yo me pregunto, el colectivo de actrices, ¿alguna de ellas es pobre? Todas las disertantes en el Congreso que fueron a disertar, y los disertantes, eran todos tipos de clase media alta. En cambio, no, digamos, el sector pro vida llevó a esta chica, por ejemplo, Karina Echepare, que es una chica re humilde. A ver, es un verso, es decir, acá el famoso relato es un relato y un relato de esta cultura de muerte, que, a ver, esto aclara una vez más una cosa que ya dijimos acá. Nosotros no somos jueces de situaciones particulares. Yo no puedo juzgar a una mujer que por una situación límite, y no lo voy a juzgar más, y conozco mujeres que son grandes amigas que han pasado por esa situación, y a mí no se me ocurre juzgarla. Pero no se puede evitar juzgar el hecho. Es decir, yo puedo comprender un tipo que robó, pero al robar está mal. ¿Puedo comprender un violador porque lo violaron de chico? Sí. Psicológicamente lo puedo, pero no lo puedo, digamos, avalar lo que hizo. Entonces, esa distinción es importante porque nosotros no somos jueces, pero está claro que tenemos que recuperar ciertos valores que no se pueden negociar. Perfecto. Hay una cosa que me gustaría agregar en relación a lo que planteaba José. Pareciera ser en nuestro país, hace no mucho tiempo, se derogó la ley de obediencia debida. ¿Bien? Ley de obediencia debida que lo que planteaba es que un subalterno no estaba obligado a cumplir una orden que él considerara que fuera contraria a su conciencia, a su moral, a sus costumbres. Bueno, pareciera ser que en nuestro país la ley de obediencia debida solamente se derogó para los militares. ¿Tá? El resto, no, es una ley, la tengo que cumplir. El tema es el origen de la ley. Hay leyes que son írritas, que desde su origen son nulas. Tenemos un montón de casos en los cuales desde los municipios con tasas son nulas, desde las leyes provinciales que muchas veces son nulas. No todo lo que el legislador dicta es constitucionalmente válido. Y más allá de eso, más allá de lo constitucionalmente válido o no, nos encontramos ante una realidad que lo único que ha logrado el sistema es que en los últimos 20, 30 años lo que ha crecido ha sido la deuda externa, los impuestos, la pobreza, la ignorancia, la droga. Es un sistema que no responde a los requerimientos básicos de una sociedad para vivir en paz, en tranquilidad, en seguridad, pero sí nos abocamos 100% y todos los medios masivos de comunicación están con 2 o 3 cuestiones fundamentales: políticas de género, aborto. Primero garantizame la comida, primero garantizame la salud, primero garantizame... Entonces, ahí es donde vos te das cuenta de que esto es algo, si se quiere, dirigido, impuesto, que no viene desde el gobierno, que tiene una profundidad mucho mayor y que termina teniendo relación con lo que se denomina lo políticamente correcto. Por eso muchos políticos, cuando no son los que tienen que votar, se abstienen de opinar. ¿Por qué? Porque tienen que quedar bien con un lado y bien con el otro, porque tienen que seguir manteniendo los votos. Entonces, cuando la sociedad se dé cuenta de que estamos entrampados en ese falso dilema, no existe la grieta, porque es una grieta que nos imponen en pos de una minoría muy chica, pero que es funcional esa minoría a los más rancios poderes liberales capitalistas del mundo. Y generalmente los que sostienen estas ideas se dicen progresistas, marxistas, de izquierda. Tienen la remera del Che puesta cuando fue el principal homofóbico de Latinoamérica en su revolución en Cuba. Entonces, estudiemos un poco más. A mí me pasa en la facultad cuando doy clase, a mí se me han levantado alumnos cuando yo tengo que dar verdades que son objetivas,
y de repente surge una pregunta sobre objeción de conciencia, y digo, no digas aborto, es filicidio, porque hasta que no se reforme el Código Penal o no se reforme la ley, y se me han levantado alumnos y se me han ido. Es mediático, es una política impuesta, dirigida, es control social. Sería muy lindo que muchos pudieran leer 1984 o Un Mundo Feliz, y con 70 años de historia de esas novelas van a ver que esas novelas se remiten a lo que estamos viviendo en la actualidad y no dejan de ser, en definitiva, un control social que es supranacional. Y cuando nosotros pensamos que tenemos democracia, la democracia no es solamente votar cada 2 años. Si pensamos que eso es la democracia, estamos totalmente perdidos. Bueno, gracias, sí. Decime si querés. Dale. No, simplemente ratificar todo lo que dijo Walter y señalar que es muy importante profundizar en ese sentido, ¿no? Pongo un ejemplo muy breve. En PAMI he sabido que no ha habido insumos importantísimos como las bolsitas para las personas que han sido operadas y tienen ano contra natura. Ha habido muchos pacientes de edad avanzada, como son los de PAMI, que no tienen una asistencia oncológica adecuada. En lo personal tengo un amigo que hace 2 años está postrado esperando una operación de cadera, y ¿qué es lo primero que hacen las autoridades de PAMI actuales? Imponer el lenguaje inclusivo. O sea, la preocupación parece que transita por eso más que por todas las otras situaciones que les he mencionado. Así que creo que hay que profundizar eso que comentaba Walter por un lado. Por el otro, muy breve, para despejar totalmente este equívoco, es que el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal, que por más que usen la palabra derecho, las autoridades, no hay ningún derecho al aborto. Y esto me parece muy importante, pues realmente estamos en el marco de una guerra cultural y semántica donde hay que hablar con mucha precisión para despejar todos estos equívocos. Te cierro con esto. Mucha gente que de repente esté a favor del aborto se preguntará, bueno, ¿qué alternativas? Bueno, las alternativas están. Por ejemplo, la Municipalidad de San Miguel ha llevado a 0 el aborto con el plan de los 1000 días. Entonces, yo invito a que el intendente local, que considero que es una buena persona, y a ver, yo lo voté, a ver, con más razón se lo puedo decir, que investiguen un poco el plan de los 1000 días en vez de aplicar un protocolo ilegal, más siendo el abogado. Y se lo digo con todo el cariño que le tengo. Investiguen el plan de los 1000 días de San Miguel, investiguen lo que hizo el gobernador Colombi oponiéndose al protocolo, o la municipalidad de Rafaela, o tantos otros municipios que de a poco van negándose al protocolo. Eso por un lado, y por otro lado lo que dice Marcelo es clave. Yo tengo una vecina, por ejemplo, que la suegra tenía que hacerse tenía un tumor cerebral, ella es abogada, y le daban turno para rayos 40 días. En 40 días. La tipa estaba con un tumor avanzadísimo. Tuvo que presentar un recurso de amparo. Hay que presentar recursos de amparo para conseguir prótesis para cadera. Hay que presentar recursos de amparo para remedios oncológicos. Ahora, el aborto me lo tenés que hacer en 10 días. Entonces, a ver, ¿estamos todos locos? Es decir, eso es lo que hay que cumplir como ley. Lo que hay que cumplir es salvar a la gente, darle posibilidades para la salud y, en todo caso, negarse, porque si no, vamos a ser todos cómplices voluntarios e involuntarios. Y planteo una cosa más también, finalmente. Está la objeción de conciencia individual, está la objeción de conciencia institucional, y guarda que no se venga la objeción de conciencia fiscal. ¿Por qué? ¿Quién me puede obligar a mí que con mis impuestos se maten seres humanos? Guarda que eso se va a venir. No lo planteo porque es alguna cosa que se está estudiando en el mundo. Es decir, yo no tengo por qué con mis impuestos pagar el crimen de gente.